Mi esposo me hizo una invitación muy extraña. Vamos hasta allá. Hace mucho tiempo que no salimos solos. Yo respondí. ¡Qué lindo! Me va a encantar. Y lo dije en serio. Porque llevábamos meses sin hablar de verdad, sin salir juntos, sin hacer nada que se pareciera a lo que éramos antes. Ramón había estado distante desde el año pasado, siempre con alguna excusa, siempre ocupado con los hijos, con la casa, con cosas que yo no terminaba de entender. Así que cuando me hizo esa propuesta un martes por la noche, mientras cenábamos casi en silencio, sentí algo que hacía tiempo no sentía: esperanza. Tengo 61 años. Llevo 34 casada con el mismo hombre. Y en todos esos años, jamás imaginé que tendría que aprender a desconfiar de él. Esa noche dormí bien por primera vez en semanas. Me desperté pensando en qué ropa llevar, si debía sacar el vestido azul que guardé para una ocasión especial y nunca usé, si pediría una habitación con vista al mar. Me sentí tonta, como una muchacha de 20 años ilusionada con una cita. Pero a veces una necesita eso, necesita creer que todavía hay algo que cuidar. Al día siguiente, al salir, algo extraño ocurrió. Ramón dijo que iríamos en 2 autos. Me lo dijo de la manera más casual del mundo, mientras metía su maleta al carro. Es que tú manejas más despacio y no quiero que te estrese el tráfico de la autopista. Mejor cada quien en su carro y nos encontramos allá. Lo dijo así, sin voltear a verme, como si fuera lo más normal del mundo. Yo me quedé parada en la entrada con mi bolso en la mano y no supe qué decir. ¿2 carros? ¿Para un viaje romántico? ¿Para salir solos? Intenté razonar. Me dije que quizás tenía sentido, que Ramón siempre se ponía de mal humor cuando yo manejaba lento, que tal vez era su manera de evitar una discusión. Me convencí de que estaba siendo demasiado sensible, como me lo había dicho tantas veces a lo largo del matrimonio. Claudia, siempre le buscas el lado malo a todo, así que agarré mis llaves y me subí a mi carro. Pero mientras encendía el motor, lo vi a él revisar el teléfono 2 veces, 3 veces, con una expresión que yo no supe nombrar en ese momento, pero que ahora reconozco perfectamente: alivio. Como el de alguien que acaba de confirmar que un plan está marchando bien. Manejé detrás de él por casi 40 minutos. Lo veía adelante, su carro gris, su velocidad pareja, sus vueltas sin señal de que esperaría por mí en ningún semáforo. En algún momento, entre la carretera y mis propios pensamientos, me pregunté cuándo fue la última vez que Ramón y yo nos tomamos de la mano. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntó cómo estaba y esperó la respuesta? ¿Cuándo fue la última vez que yo sentí que era importante para él, no como la madre de sus hijos, no como la mujer que administra la casa, sino como persona? No encontré la fecha, y eso me dolió más de lo que quise admitir. Llegamos al hotel cerca del mediodía. Era un lugar bonito, tranquilo, con un jardín amplio y una vista al lago que en otras circunstancias me habría encantado. Ramón ya estaba en la recepción cuando yo llegué estacionando. Me saludó con una sonrisa que se veía bien, que cualquier persona habría leído como cariño, pero yo lo conozco hace 34 años, y esa sonrisa no llegaba a los ojos. «Qué bueno que llegaste», me dijo. Nada más. Subimos a la habitación. Era amplia, limpia, con una cama grande y flores sobre la mesita de noche. El tipo de habitación que se reserva para aniversarios y reconciliaciones. Me senté en el borde de la cama y lo observé mientras él acomodaba su maleta. Respondía a otro mensaje en el teléfono, cerraba la pantalla rápido cuando sintió que me acercaba. «¿Quién te escribe?», le pregunté con la voz más tranquila que pude. «El trabajo», dijo. «Nada importante», asentí. Me fui al baño a lavarme las manos. Me vi en el espejo un momento más largo del necesario. Había algo que no cuadraba. No sabía qué era todavía, pero lo sentía con esa certeza extraña que tienen las mujeres cuando llevan décadas aprendiendo a leer a una persona. Algo estaba pasando. Algo que no tenía que ver con el trabajo. Algo que no tenía que ver conmigo, pero que me iba a afectar a mí. Salí del baño con una sonrisa y le pregunté si quería bajar a almorzar. Dijo que sí. Me abrió la puerta. Me dejó pasar primero.
Y yo bajé las escaleras sin saber que en ese mismo momento, a 3 horas de distancia, mis hijos estaban entrando a mi casa. ¿Desde qué ciudad me estás viendo? Déjalo en los comentarios. El almuerzo fue tranquilo por fuera. Ramón pidió lo de siempre: arroz, carne, agua sin gas. Yo pedí una ensalada que apenas toqué. Hablamos de cosas sin importancia, del clima, de un vecino que estaba remodelando su casa, de si el jardín del hotel era mantenido por la misma gente todo el año. Conversación de relleno, del tipo que tienen 2 personas que ya no saben bien qué decirse, pero que tampoco quieren admitirlo. Yo lo observaba, no de manera obvia, sino como se observa a alguien cuando uno ya aprendió a hacerlo sin que se note. Y lo que veía me inquietaba. Ramón estaba contenido, no relajado, como debería estar alguien en un fin de semana de descanso. Contenido, como quien espera que algo ocurra y trata de no mostrarlo. 2 veces puso el teléfono boca abajo sobre la mesa. La segunda vez lo hizo justo cuando yo levanté la vista. ¿Estás bien?, le pregunté. Claro, dijo. ¿Por qué? No sé, te veo raro. Se rió, pero fue una risa corta, de esas que sirven para cerrar una conversación, no para abrirla. Estoy bien, Claudia. Es que el manejo me cansó. Asentí y no dije más. Después del almuerzo, Ramón dijo que quería descansar un rato. Subimos a la habitación, él se acostó y en 10 minutos ya roncaba. Yo me quedé sentada en el sillón junto a la ventana, mirando el lago, tratando de callar esa voz dentro de mí que no paraba de decir que algo estaba mal. Saqué mi teléfono casi sin pensar. Revisé mensajes. No había nada importante. Revisé el correo, tampoco. Estaba a punto de guardarlo cuando vi que tenía una notificación de una aplicación que casi nunca uso, una que comparte ubicación con los contactos de familia. La habíamos instalado hace años, cuando los hijos eran adolescentes y yo quería saber si llegaban bien a casa. Nunca la desinstalé. Abrí la aplicación sin esperar encontrar nada. Y ahí estaba, el punto azul de Rodrigo, mi hijo mayor, ubicado en mi casa. Rodrigo, que supuestamente estaba ese fin de semana en casa de un amigo. También estaba el punto de Sebastián, el menor, que se suponía iba a un partido de fútbol. Los 2 en mi casa, un sábado al mediodía, mientras su padre y yo estábamos aquí. Me quedé mirando la pantalla sin mover un músculo. Podía haber 1000 explicaciones. Olvidaron algo. Fueron a recoger ropa. Pasaron a ver si todo estaba bien. Me repetí esas cosas despacio, una por una, como cuando uno intenta convencerse de algo que en el fondo ya no cree. Entonces, Ramón se movió en la cama, murmuró algo, se acomodó, siguió durmiendo. Y yo tomé la decisión más importante de ese día: no decirle nada todavía. Guardé el teléfono, me recosté a su lado. Cerré los ojos aunque no dormí ni un minuto. A las 4 de la tarde, Ramón se despertó de mejor humor. Propuso salir a caminar por el jardín del hotel, y yo acepté. Caminamos juntos por los senderos. Él me tomó del brazo en un momento y yo lo dejé, aunque por dentro estaba en otro lugar completamente. Fue durante esa caminata cuando ocurrió lo que cambió todo. Su teléfono vibró. Lo sacó del bolsillo, miró la pantalla, y por un segundo, solo un segundo, bajó la guardia. Vi su expresión antes de que pudiera acomodarla. Era satisfacción. No alivio esta vez. Satisfacción. Como la de alguien que acaba de recibir exactamente la noticia que esperaba. Guardó el teléfono rápido. Era del trabajo, dijo, aunque yo no había preguntado. Seguimos caminando. Él habló de cenar en el restaurante del hotel, de si quería pedir vino, de que hacía cuánto no habíamos tenido una noche tranquila los 2. Y yo respondí con monosílabos y sonrisas pequeñas, porque por dentro solo pensaba en una cosa. Esa noche, cuando Ramón se metió a bañar, tomé su teléfono. No era algo que hubiera planeado hacer. No soy de esas mujeres que revisan teléfonos ni me enorgullezco de haberlo hecho. Pero había algo en ese día, en los 2 carros, en las miradas al teléfono, en la satisfacción de su cara, que me empujó a hacerlo antes de que pudiera razonar en contra. Tenía contraseña, pero yo sabía cuál era porque la había visto poner cientos de veces: la fecha de cumpleaños de Rodrigo.
Entré. Fui directo a los mensajes. El último hilo era con un contacto que decía simplemente R, sin apellido, sin nombre completo. El último mensaje, enviado hacía menos de 2 horas, decía: ya terminamos, todo en orden. La respuesta de Ramón, enviada mientras yo caminaba a su lado tomada de su brazo, decía: perfecto. Ella no sospecha nada. El sonido del agua en la ducha seguía igual. Yo devolví el teléfono exactamente donde estaba, me senté en el borde de la cama y por primera vez en todo el día entendí para qué era realmente este viaje. No era para nosotros, era para mantenerme lejos. Dime en los comentarios quién tuvo la culpa en esta historia. Esa noche cené con mi esposo como si nada. Me senté frente a él en el restaurante del hotel. Pedí el pollo con verduras, tomé una copa de vino y escuché mientras hablaba de una conversación que había tenido con un compañero del trabajo. Asentí en los momentos correctos. Me reí cuando correspondía. Lo miré a los ojos varias veces sin que los míos dijeran nada. 34 años de matrimonio te enseñan a hacer eso. Por dentro, yo estaba en otro lugar completamente. Repasaba las palabras de ese mensaje una y otra vez. Ya terminamos. Todo en orden. ¿Qué habían terminado? ¿Qué estaba en orden? Y lo peor, ella no sospecha nada. Dicho así, con esa tranquilidad, como si yo fuera un problema que había que manejar con cuidado para que no se diera cuenta. Me fui a dormir sin decirle nada. Y Ramón durmió perfectamente, con la respiración pareja de alguien que no tiene nada en la conciencia. Yo me quedé despierta hasta las 3 de la mañana mirando el techo del hotel. A las 6, cuando él todavía dormía, tomé mi teléfono y le escribí un mensaje a mi amiga Carmen. Carmen es la única persona en el mundo a quien le cuento todo, desde hace 40 años. Le mandé lo que había visto, los puntos de ubicación de mis hijos, el mensaje en el teléfono de Ramón, el detalle de los 2 carros. Se lo mandé todo en un texto largo, sin puntuación, como salen las cosas cuando uno tiene miedo y no quiere despertar a nadie. Ella respondió en 10 minutos. Claudia, vente ya. A las 8 de la mañana le dije a Ramón que me dolía la cabeza y que prefería regresar. Me esperaba alguna resistencia, alguna insistencia en quedarnos, pero no. Me dijo que entendía, que si no me sentía bien era mejor volver, que él se quedaría una noche más porque ya tenía el cuarto pagado. Eso también me lo dije después. Que él se quedó, que no intentó convencerme de quedarme, que lo más conveniente para él era que yo me fuera sola. Manejé 3 horas de regreso a casa con las manos apretadas en el volante y el estómago cerrado. Cuando abrí la puerta de mi casa, a primera vista todo se veía igual. El sofá en su lugar, la mesa del comedor limpia, las plantas en la ventana. Pero yo conozco mi casa como conozco mi propia cara, y algo estaba diferente. Fui al estudio primero. Ahí guardamos los documentos importantes en un archivero gris que siempre está cerrado con llave. La llave la tiene Ramón y yo tengo una copia. El archivero estaba cerrado, aparentemente intacto, pero cuando lo abrí, vi que las carpetas no estaban en el orden en que yo las dejé siempre. Alguien las había movido. Saqué las carpetas una por una. La mayoría estaba completa, pero faltaba algo: el folder azul donde guardamos los documentos de la casa, el título de propiedad, los recibos de pago, los papeles del crédito hipotecario que terminamos de pagar hace 8 años. Todo eso había estado ahí la semana pasada, porque yo lo había revisado cuando necesité un recibo para el seguro. No estaba. Me senté en el suelo del estudio con las carpetas en las manos y me quedé ahí un momento que no sé cuánto duró. Luego fui al cuarto de Rodrigo. Estaba ordenado, como siempre. Pero sobre el escritorio había una hoja impresa que claramente olvidaron llevarse. Era parte de algo más largo, solo una página suelta, sin encabezado ni fecha. Alcancé a leer algunas líneas antes de que me temblaran las manos. Había nombres: el mío, el de Ramón, el de Rodrigo y un nombre que no reconocí: una notaría. No entendí todo lo que decía. No soy abogada, pero entendí suficiente para saber que esa hoja tenía que ver con la casa, con mi casa, con los documentos que ya no estaban en el archivero. Guardé la hoja en mi bolso, llamé a Carmen. Ya llegué, le dije cuando contestó. ¿Y?
Falta el título de la casa, Carmen, y encontré un papel con el nombre de una notaría. Hubo un silencio al otro lado. Claudia, dijo finalmente, con esa voz que tiene cuando está tratando de no alarmarme, pero está muy alarmada. Necesitas llamar a un abogado hoy, no mañana. Hoy. Yo estaba sentada en la cocina de mi propia casa, en el lugar donde había cocinado miles de veces, donde había desayunado con mis hijos cuando eran pequeños, donde Ramón y yo habíamos tomado café juntos por más de 3 décadas. Y por primera vez en todos esos años, sentí que esa casa ya no era completamente mía. Para seguir acompañando las historias de sombra de la tía Rosa, sigue nuestra página. Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios para saber hasta dónde llegan mis historias. La abogada que me recomendó Carmen se llamaba Patricia Solano. Carmen me dio su número ese mismo sábado por la tarde y yo la llamé sin pensar demasiado, porque si me ponía a pensar demasiado, iba a convencerme de esperar, de dar el beneficio de la duda, de buscar una explicación razonable para todo. Y ya había pasado demasiados años haciendo exactamente eso. Patricia me atendió al día siguiente, un domingo, en su oficina. Me dijo después que cuando Carmen le explicó por teléfono de qué se trataba, supo que no podía esperar al lunes. Me senté frente a su escritorio con el bolso sobre las piernas y la hoja que encontré en el cuarto de Rodrigo en la mano. Se la pasé sin decir nada. Ella la leyó despacio, una vez, luego otra. Luego me miró. ¿Usted firmó algo antes de este viaje? ¿Algún documento que Ramón le haya puesto enfrente en las últimas semanas? Pensé. Y entonces me acordé. 3 semanas antes, Ramón me había pedido que firmara unos papeles del seguro del carro. Me los puso en la mesa, mientras yo estaba cocinando. Me dijo que eran para renovar la póliza, que solo necesitaban mi firma en 2 lugares. Yo firmé sin leer bien porque el arroz se estaba pegando, y porque en 34 años nunca había tenido razones para leer lo que Ramón me ponía enfrente. Se lo dije a Patricia. Ella asintió despacio, con esa expresión de quien ya ha visto esto antes, y por eso no se sorprende, pero a quien de todas formas le pesa. Necesito que me dé acceso al registro de la propiedad. Vamos a revisar si hubo algún movimiento reciente sobre la casa. Tardó 2 días en conseguir la información. 2 días en los que yo volví a casa, dormí en la misma cama que Ramón, desayuné con él por las mañanas y no dije una sola palabra. Ramón llegó del hotel el domingo por la noche. Entró con la maleta, me dio un beso en la mejilla, preguntó si había comido. Le dije que sí. Me preguntó cómo me sentía de la cabeza. Le dije que mejor. Se sentó en el sofá a ver televisión como cualquier otra noche. Yo estaba sentada a 2 metros de él, tejiendo, con las manos ocupadas para que no se me notara que por dentro estaba temblando. Lo observé de reojo mientras pasaba los canales. Este hombre había dormido a mi lado por 34 años. Había estado en el parto de mis 2 hijos. Había llorado conmigo cuando murió mi madre. Yo le había planchado las camisas, le había preparado el café exactamente como le gustaba. Lo había cuidado cuando tuvo aquella gripa terrible hace 5 años y juraba que se estaba muriendo. ¿Desde cuándo me veía como un obstáculo? ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? Esas preguntas me quitaron el sueño esas 2 noches. No la traición en sí, sino el tiempo. ¿Cuánto tiempo había estado sonriendo mientras planeaba algo a mis espaldas? ¿Cuántas conversaciones habían tenido él y mis hijos sobre mi casa, sobre mis documentos, sobre cómo mantenerme distraída? El miércoles, Patricia me llamó. Claudia, hubo un intento de modificación en el registro de la propiedad hace 4 días. Hizo una pausa. Alguien presentó documentos para añadir a Rodrigo como copropietario de la casa. La solicitud está en revisión todavía. No se ha aprobado. Me apoyé en la pared del pasillo porque las piernas no me sostuvieron bien. ¿Se puede detener?, pregunté. Sí, pero hay que actuar rápido. Y necesito saber si la firma en esos documentos es realmente suya o fue falsificada. Recordé los papeles del seguro del carro, el arroz pegándose en la olla, mi firma en 2 lugares sin leer. Puede ser mía, dije en voz baja. Puede ser que yo firmé sin saber lo que firmaba. Patricia guardó silencio un momento. Luego dijo algo que no olvidé. Eso no lo hace válido.
Firmar bajo engaño no es consentimiento. Tenemos argumentos. Esa noche, cuando Ramón se durmió, yo me quedé sentada en la cocina oscura con una taza de té que no tomé. Pensé en mis hijos. En Rodrigo, que tenía 32 años y a quien yo había enseñado a amarrarse los zapatos. En Sebastián, que lloraba cuando era niño si yo me tardaba en llegar. ¿Qué les había dicho Ramón para que estuvieran de acuerdo con esto? ¿O no necesitó decirles mucho? No lloré esa noche. Quería llorar, pero no me salían las lágrimas. A veces el dolor más profundo no llora. Se queda sentado en silencio en una cocina oscura, sosteniendo una taza fría, reorganizando todo lo que creía saber sobre su propia vida. Al día siguiente llamé a Patricia y le dije que siguiera adelante, que hiciera lo que hubiera que hacer, que yo no iba a quedarme con los brazos cruzados esperando que me quitaran lo único que me quedaba completamente mío. Y mientras colgaba el teléfono, escuché los pasos de Ramón bajando las escaleras, el ruido familiar de sus pantuflas contra el piso de madera, y me prometí a mí misma algo que nunca me había prometido antes en 34 años de matrimonio. Esta vez yo iba a ir primero. Déjame tu opinión. La historia aún no terminó. Patricia trabajó rápido. En menos de una semana había presentado una impugnación formal ante el registro de la propiedad, bloqueando la solicitud de copropiedad de Rodrigo mientras se investigaba la validez de los documentos. Me explicó que este tipo de movimientos, cuando se hacen a tiempo, paralizan el proceso completamente. Nadie podía tocar esa casa mientras el asunto estuviera en revisión legal. Yo escuché todo eso sentada frente a su escritorio y sentí algo raro. No alivio todavía, sino algo más parecido al momento justo antes de que uno se caiga, cuando los pies ya perdieron el piso, pero el cuerpo todavía no lo sabe. Porque lo legal era una cosa, lo que venía después era otra. Tenía que hablar con Ramón. No lo había decidido de golpe. Lo había pensado muchas noches, dando vueltas en la cama mientras él dormía a mi lado con esa calma que ahora me resultaba insoportable. Lo había pensado mientras cocinaba, mientras doblaba ropa, mientras lo veía tomar su café sin saber que yo ya sabía todo. Y llegué a la conclusión de que no podía seguir viviendo así. No podía seguir compartiendo una mesa con alguien que me había usado como pieza de un plan del que yo nunca debía enterarme. Un jueves por la noche, cuando los dos estábamos en la sala después de cenar, apagué la televisión. Ramón me miró sorprendido. ¿Qué pasó? Necesito que hablemos. No dije nada más por un momento. Lo dejé en esa incomodidad, en ese silencio que se pone pesado cuando uno sabe que lo que viene no es bueno. Vi cómo su cara cambiaba despacio, cómo algo en sus ojos se ajustaba, como quien se prepara sin saber exactamente para qué. «Te escucho», dijo. «Sé lo que hicieron mientras estábamos en el hotel». Otro silencio, más largo. «No sé de qué hablas», dijo, pero su voz no tenía la firmeza de alguien que dice la verdad. Tenía la firmeza del que ensayó esa respuesta. Rodrigo y Sebastián estaban en esta casa ese sábado. Encontré la hoja que olvidaron en el cuarto de Rodrigo, y Patricia ya bloqueó todo en el registro de la propiedad. Cuando dije el nombre de Patricia, vi el cambio. Ya no fue solo incomodidad, fue algo más cercano al miedo. Ramón se enderezó en el sofá, parpadeó 2 veces y luego intentó lo que intentan siempre los que son descubiertos haciendo algo que no pueden justificar: ponerse a la defensiva. «Claudia, yo solo estaba pensando en el futuro de esta familia. La casa va a ser de nuestros hijos de todas formas. ¿Qué tiene de malo adelantar las cosas?» Sin decirme nada, usando un viaje para sacarme de aquí, haciendo que firmara papeles que me dijiste eran del seguro del carro, se quedó callado. «¿Cuánto tiempo llevan planeando esto?», le pregunté. Y lo pregunté tranquila, sin gritar, porque el dolor que sentía en ese momento no era del tipo que grita. Era del tipo que pregunta con voz quieta, porque todavía tiene la esperanza de entender cómo llegó a este punto. Ramón me miró un momento largo, luego bajó la vista. «Fue idea de Rodrigo», dijo. «Él dijo que si algo te pasaba a ti primero, podría haber problemas con la herencia, que era mejor asegurar las cosas ahora». «¿Y tú le creíste?»,
Es tu hijo, Claudia. Quiere proteger lo que construimos. No, dije. Rodrigo quiere proteger lo que él cree que le corresponde. Eso es diferente. No hubo más conversaciones anoche. Ramón se fue al cuarto en silencio. Yo me quedé en la sala un rato más, sola, con la televisión apagada y la casa en silencio. Lo que más me dolió no fue que lo hubieran intentado. Fue que Ramón no lo vio mal. Que lo explicó como algo razonable, como una precaución familiar, como si el problema fuera yo por haberme enterado, como si 34 años de matrimonio no le dieran ni la obligación básica de decirme la verdad. Los días que siguieron fueron extraños. Ramón estaba en casa, pero era como si no estuviera. Hablábamos lo necesario, nos cruzábamos en la cocina, en el pasillo, y cada encuentro tenía ese peso incómodo de las cosas que ya se dijeron y no tienen vuelta atrás. Rodrigo llamó 3 días después. Sabía que yo sabía. Lo noté en el tono de su voz desde el primer segundo, demasiado controlado, demasiado cuidadoso. Mamá, creo que hubo un malentendido. No hubo ningún malentendido, Rodrigo. Pausa larga. Nosotros solo queríamos. Ya sé lo que querían, y ya tomé mis decisiones. Colgué. No lo hice con rabia. Lo hice con esa claridad fría que llega cuando uno ya terminó de procesar el dolor y lo único que queda es saber qué sigue. Carmen me llamó esa misma tarde para saber cómo estaba. Le conté todo. Ella escuchó sin interrumpir, como siempre ha hecho en 40 años de amistad. ¿Y ahora qué vas a hacer?, me preguntó. Lo que debía hacer hace mucho tiempo, le dije. No le expliqué más, pero ella entendió. Porque cuando una mujer dice eso con esa voz, no necesita explicar nada. Lo que yo había decidido en silencio, a lo largo de esas noches en vela, era algo que ninguno de ellos esperaba. No porque fuera dramático ni escandaloso, sino porque era exactamente lo opuesto. Era tranquilo, era firme y era completamente mío. Y Ramón todavía no lo sabía. Lo primero que hice fue hablar con Patricia sobre el divorcio. No lo dije en voz alta de inmediato, ni siquiera a Carmen. Durante días esa palabra vivió solo dentro de mí. La repetía despacio cuando estaba sola, como cuando uno prueba si algo le cabe en la boca antes de decirlo. Divorcio. Después de 34 años, después de 2 hijos, de una casa pagada, de miles de mañanas tomando café juntos. Pero cuando finalmente se lo dije a Patricia, cuando lo pronuncié frente a otra persona por primera vez, no sentí el derrumbe que esperaba. Sentí algo más parecido al aire, como cuando uno carga algo muy pesado por tanto tiempo que ya no recuerda cómo se camina sin ese peso, y de repente lo suelta, y el cuerpo no sabe bien qué hacer con esa ligereza. Patricia no se sorprendió. Creo que ya lo sabía desde la primera vez que me senté frente a su escritorio. Me explicó el proceso con paciencia. En nuestro caso, con los documentos que ella ya había reunido, con el intento de modificación de la propiedad sin mi conocimiento real, con la firma obtenida bajo engaño, había argumentos sólidos para proteger mis derechos sobre la casa. No era una batalla fácil, me dijo, pero era una que tenía fundamentos. ¿Estás segura?, me preguntó al final. Sí, le dije. Y era la primera vez en muchos meses que decía esa palabra sin dudar. Le pedí que todo se manejara con discreción. No quería escenas, no quería que los vecinos se enteraran por los gritos, no quería que esto se convirtiera en el tipo de historia que la gente cuenta en voz baja. Quería hacerlo como había vivido la mayor parte de mi vida, en silencio, con dignidad, sin darle a nadie más de lo que merecía saber. Ramón recibió los documentos un martes por la mañana. Yo no estaba en casa cuando llegó el notificador, lo había planeado así. Estaba en casa de Carmen, tomando café, cuando me llegó el mensaje de Patricia confirmando que la notificación había sido entregada. Carmen me miró por encima de su taza y no dijo nada. Me tomó la mano un momento y tampoco dijo nada. A veces la amistad de 40 años no necesita palabras. Ramón me llamó 4 veces ese día. No contesté ninguna. Me mandó 3 mensajes. El primero decía que teníamos que hablar. El segundo decía que estaba exagerando. El tercero decía que lo llamara, que podíamos arreglar esto.
Los leí todos. No respondí ninguno. No porque estuviera siendo cruel, sino porque ya no tenía nada que arreglar con él. El arreglo lo estaba haciendo yo, con Patricia, con los documentos, con las decisiones que había tomado sola en esas noches largas mientras él dormía sin culpa a mi lado. Él quería hablar para convencerme de algo, y yo había llegado a ese punto en que una ya no necesita ser convencida de nada por nadie. Lo que sí me costó fue hablar con mis hijos, con Sebastián especialmente. Sebastián siempre fue el más sensible de los dos, el que de niño se quedaba pegado a mi pierna cuando llegaban visitas, el que me llamaba cada domingo sin falta hasta que se casó y la vida se fue llenando de otras cosas. Cuando lo llamé para contarle lo que había decidido, hubo un silencio largo al otro lado. «Mamá», dijo finalmente, «¿estás segura de que no hay manera de...?» «Sí, Sebastián, estoy segura». Otro silencio. «¿Y la casa?» Ahí estaba. Esa pregunta. No me sorprendió, pero sí me dolió, porque me confirmó que en algún momento del camino mis hijos también habían empezado a verme más como un activo que como su madre. No sé cuándo pasó eso. No sé si fue gradual o si hubo un momento específico en que Rodrigo convenció a Sebastián de que la casa era el tema central. Pero estaba ahí, en esa pregunta, desnuda y sin pretensiones. «La casa es mía», le dije. «Y va a seguir siendo mía». No lo dije con rabia, lo dije como se dice un hecho. Con Rodrigo no hablé por teléfono. Le mandé un mensaje diciéndole que cuando estuviera listo para tener una conversación adulta, yo estaba disponible. No respondió ese día, ni el siguiente. Cuando finalmente me llamó, 2 semanas después, su voz tenía algo diferente. Menos seguridad. Menos de ese tono que había adoptado en los últimos años, el de alguien que asume que tiene el control de las situaciones. «Mamá, sé que hice mal». Lo dejé hablar. Me contó que había sido él quien convenció a Ramón de que era necesario asegurar la propiedad, que su argumento había sido el futuro, la herencia, los imprevistos, que Ramón al principio dudó, pero terminó cediendo, que Sebastián no sabía todos los detalles, que él le había dicho que era un trámite rutinario. Escuché todo sin interrumpir. Cuando terminó, le dije: «Rodrigo, tú eres mi hijo, y eso no va a cambiar. Pero lo que hiciste no estuvo bien. Y las consecuencias de eso las van a vivir ustedes, no yo». Colgué despacio. Me quedé un momento con el teléfono en la mano, pensando en él de niño, en sus primeros pasos en esta misma casa, en el día que llegó llorando del colegio porque unos muchachos le quitaron su lonchera y yo le prometí que iba a estar bien. Quería a ese niño, seguía queriéndolo, pero ya no iba a permitir que ese amor me costara lo que me había costado hasta ahora. El proceso de divorcio tardó varios meses. Hubo momentos difíciles. Reuniones con abogados donde Ramón llegaba con una expresión que mezclaba el arrepentimiento con el resentimiento, como si no terminara de decidir cuál de los dos sentía más. Hubo días en que yo llegaba a casa de Carmen directamente desde la oficina de Patricia porque no quería estar sola con mis propios pensamientos. Hubo noches en que me preguntaba si había tomado la decisión correcta, si a mis 61 años tenía sentido empezar de nuevo, si el dolor que sentía era señal de que me estaba equivocando o simplemente señal de que era humana. Carmen me respondió eso una tarde, cuando se lo conté. «El dolor no es una señal de que te estás equivocando, Claudia. Es una señal de que esto importaba. Si no hubiera importado, no dolería». Tenía razón, como casi siempre. La casa quedó a mi nombre. Patricia logró demostrar que los documentos habían sido obtenidos de manera irregular, que mi firma no constituía consentimiento informado y que el intento de modificación de la propiedad había sido hecho sin mi conocimiento real. Ramón no peleó demasiado ese punto al final. Creo que en algún lugar, debajo de todo lo que había hecho, sabía que no tenía cómo justificarlo. Se fue a vivir a un apartamento al otro lado de la ciudad. Nos repartimos las cosas con menos drama del que yo esperaba. Los muebles grandes se quedaron porque eran míos antes del matrimonio. Él se llevó su ropa, sus herramientas, los cuadros que había elegido él, algunas cosas de la cocina. El día que se fue, yo no lloré. Me sorprendió no llorar.
Estuve esperando las lágrimas todo el día, pero no llegaron. Lo que llegó, en cambio, fue un silencio diferente al de las últimas semanas. Un silencio que no pesaba. Esa noche cené sola en mi mesa, con mi plato, mi vaso, mi tenedor. Puse música que a él nunca le había gustado. Dejé la televisión apagada. Lavé los platos despacio, sin apuro, escuchando el agua correr. Y pensé, esto es mío, este silencio, esta cocina, esta casa, esta noche, todo esto es mío. Han pasado casi 2 años desde aquel viaje al hotel. Vivo sola y no me siento sola, que son dos cosas muy distintas. Carmen viene a cenar los jueves. Tomé una clase de pintura que siempre quise tomar y que nunca tomé porque los domingos estaban ocupados en cosas que no elegía yo. Tengo un jardín pequeño en el patio que cuido con más dedicación de la que le di a muchas cosas en los últimos años. Rodrigo y yo hemos hablado. Las conversaciones todavía tienen esa incomodidad de las relaciones que se rompieron y se están reconstruyendo despacio, ladrillo por ladrillo, sin apuro. Sebastián llama los domingos, como antes. A veces hablamos de cosas sin importancia. A veces hablamos de cosas que sí importan. Estamos aprendiendo a conocernos de nuevo, que a veces es lo que toca cuando las personas muestran quiénes son y uno tiene que decidir desde ese nuevo conocimiento. De Ramón sé poco. Carmen me cuenta a veces cosas que le llegan de terceros. No le pregunto. No necesito saber. Lo que sí sé es esto. Aquel viaje que se suponía romántico, esos 2 carros en la autopista, esa habitación de hotel donde dormí sin poder cerrar los ojos, todo eso que en su momento sentí como el principio del fin, resultó ser el principio de algo completamente diferente. No lo digo como consuelo bonito, lo digo porque es lo que pasó. Había vivido 34 años siendo la mujer que firmaba sin leer, que cocinaba sin que le preguntaran, que se subía a su carro sola porque así lo pedían y no hacía preguntas. Una mujer que confundió la paz con la rendición y la lealtad con el silencio. No tengo rabia hoy. Tuve mucha en su momento, y la procesé, y la dejé ir porque cargarla solo me pesaba a mí. Lo que tengo hoy es algo más difícil de nombrar pero más valioso. Me tengo a mí misma. Mis decisiones, mi casa, mi tiempo, mis domingos. A veces, cuando estoy en el jardín por las mañanas, con el café en la mano y el sol entrando entre las plantas, pienso en esa mujer que se subió sola a su carro aquella mañana sin saber lo que la esperaba, y le tengo cariño, porque hizo lo que pudo con lo que sabía, y cuando supo más, hizo algo diferente. Eso es suficiente. Eso siempre va a ser suficiente. Sigan nuestro canal y motívenos a seguir contando las historias de las sombras de Tía Rosa. ¿Desde qué ciudad nos están viendo? Déjenlo en los comentarios para que yo sepa hasta dónde están llegando mis relatos.